Listo, Camila, ya estamos grabando. Listo. Entonces, dice que estamos a 12 de noviembre a las 2:19. Empezamos pues con este debate que habla sobre la violencia en la sociedad colombiana. Contamos con, ¿cuántos somos? Cinco compañeros. Nos hace falta uno, pero ese ya pues no sabemos bien por qué no está acá. Como decimos, nuestro tema es sobre la violencia colombiana y la primera pregunta problematizadora que tenemos es por qué los colombianos somos tan violentos. Antes de empezar, pues, a que cada uno responda, les voy a compartir algo que encontré en un sitio web que se llama Colombia Exterior. Este dice que con menos del 1% de la extensión geográfica del planeta, Colombia posee cerca del 11% de su capital biológico, lo que la convierte proporcionalmente en el país más diverso de la Tierra. Pero las riquezas de Colombia no se limitan solo a sus reservas naturales, sino también al gran potencial del talento de sus gentes, pues a nivel nacional e internacional sobresalen escritores, artistas, científicos, empresarios, docentes, estudiantes, deportistas, hombres y mujeres creativas, emprendedoras y solidarias. Sin embargo, toda esta riqueza natural y humana se ve opacada por hombres y mujeres de nuestra tierra que han decidido hacer de la violencia su principal instrumento. Bueno, entonces luego de esto que les dije, ahora sí quiero que cada uno empiece a compartir su idea, su pensamiento sobre esta primera pregunta. Y recuerden pues que tienen entre 1 o 2 minutos para responderla. ¿Quién desea empezar? Bueno, puedo empezar yo. Eh, ¿Por qué los colombianos somos tan violentos? Yo considero que Colombia ha sido un país muy golpeado por la violencia, por la desigualdad, la pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades laborales, las deficiencias en cuanto a los buenos gobernantes. Entonces, considero que obviamente la violencia proviene o es consecuencia de todo un conjunto de problemáticas sociales. Entonces, no es que en sí seamos violentos, sino más bien somos víctimas de una sociedad que nos ha construido, y que nos ha construido como ese ímpetu de que con la violencia podemos solucionar las cosas. Obviamente, lo que decía Camila hace un momento sobre que nosotros tenemos potenciales y que definitivamente creo que el conflicto armado en Colombia ha hecho que el mundo nos vea como algo violento. Eh, También nos genera como una estigmatización y no lo hemos creído en el camino, pero también lo hemos ido. Entonces, en las nuevas generaciones nos hemos dado cuenta que hemos generado un poco más de conciencia frente a lo que es la violencia y, y hemos podido demostrar que somos más que un país violento, somos más bien una víctima de todo ese conflicto que Colombia ha vivido. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre lo que dijo la compañera o responder solamente la pregunta? Yo puedo continuar respondiendo a la pregunta. Bueno, en por qué los colombianos somos tan violentos, yo considero importante como recordar el momento en el que el territorio, eh, en el territorio se dio como lo que viene siendo la colonización, que fue un momento en el que las personas que habían acá, personas tranquilas, que tenían sus culturas, sus idiomas, que vivían de una manera muy tranquila, fueron importunados, fueron violentados, agredidos y sometidos a un tipo de, ¿cómo decirlo? Como un tipo de poder al que ellos, por supuesto, no estaban acostumbrados y no tenían. Y desde ese momento, pues la sociedad se ha visto como envuelta en ese tipo de situaciones en el que
siempre hay alguien que está ordenándole al pueblo qué es lo que tiene que hacer, violentándole sus derechos, quitándole lo poco o lo mucho que pueda tener. Eso como primera parte. Y segundo, considero que es muy pertinente también recordar y reconocer la responsabilidad que tiene el Estado, que desde hace mucho tiempo pues nosotros hemos venido siendo víctimas de todo tipo de atrocidades y pues hemos estado como en medio de todas estas personas que se andan sorteando el poder político y que todos los derechos básicos que tenemos los colombianos, pues ellos se los juegan como si se tratara de un juego de ajedrez, un juego de estrategias para la consecución del poder. Derechos como la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Y entonces es por eso que a nosotros no nos ha quedado como otro remedio más que no ser violentos, pero sí buscar la manera de hacer valer nuestros derechos, porque no hay como una representación política que nosotros podamos decir es que hay alguien que está realmente luchando por nuestros derechos. No, no hemos tenido eso. Por el contrario, en vez de que estas personas que deberían hacerlo, pues en vez de hacerlo, lo que hacen es quitarnos nuestros derechos, es abusar de nosotros, básicamente. Entonces, creo que esa es una de las razones por la cual nosotros, de cierta manera, somos violentos. Listo, María, aunque muchas gracias por tu aporte. Siguiente compañero, porfa. Bueno, me gustaría seguir. Dale. Bueno, yo creo que los colombianos somos o recurrimos a la violencia porque a través de la historia, ya que eso no viene de ahorita, hemos sido víctimas de la violencia. Porque, a ver, nos han hecho creer que para lograr lo que queremos, ya sea ante la sociedad o lo político, para todo debemos recurrir a la violencia, o sea, llegar a ese extremo para que nos puedan oír, nos puedan sentir y nos puedan hacer valer. ¿Por qué? Porque los colombianos llegan hasta este extremo, porque nuestros dirigentes, gobernantes no hacen nada al respecto. Un ejemplo, violan a una niña, ¿cómo quedan sus padres destrozados? ¿Qué hace la entidad policial ante esto? No, se merecen un año de cárcel o meses. ¿Qué hace la familia? Buscar por sus propias manos la venganza. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que generemos más violencia. Obvio, también viene desde la casa, porque si a nosotros nos crían con algunos valores, pues salimos, ¿cierto? La crianza, la educación, y sabemos que en Colombia somos déficit de eso, porque a pesar de que nos críen con buenos valores y salgamos con buena educación, estamos expuestos ante la sociedad, la cual a veces, para ser verdad y pues no tapando nada, los colombianos a veces somos agresivos, no somos nada pacientes y pues eso tampoco ayuda mucho. Listo. El compañero Emanuel, creo que no soy mal, ¿qué tiene por decir sobre esto, sobre la pregunta? Bueno, para responder pues esa pregunta, ¿por qué somos tan violentos los colombianos? Yo consulté y me remonté a la época de los primeros, pues como de los primeros habitantes de nuestro país, que fueron las tribus indígenas. Un texto de Francisco Beltrán nos contaba algunos de los comportamientos de unas tribus, por ejemplo los chipchas, que nos hablaban de sus violentos castigos, o mejor dicho, de sus comportamientos violentos. Claramente él no especificó mucho si eran respuestas a ataques o simplemente eran sus comportamientos naturales, por decirlo así, pero entonces resaltando pues como que desde los orígenes algunas tribus indígenas tenían comportamientos muy violentos, castigos muy violentos. Por ejemplo, los chipchas clavaban a las personas en estacas y les hacían castigos como cortarle los genitales.
Los Colimas, los Coyaimas y los Natagaimas, que también eran tribus de esta época, eran considerados unos guerreros caníbales. Esta información es de Ezequiel Uricochea, del libro Memorias sobre las Antigüedades Neogranadinas, y pues él nos contaba que eran guerreros caníbales que se alimentaban incluso con los cuerpos de sus enemigos. Otro ejemplo aquí es los Pijaos, los Musos y los Arawaks, que eran unos guerreros también sanguinarios que incluso eran capaces de sacar ojos y entrañas a los enemigos. Esto lo dijo R.W. Ramsey en el texto Guerrillas y Soldados. Y bueno, entonces el comportamiento de nuestros aborígenes, hay que agregarle, pues remontándonos también a la conquista, la mala calaña de los invasores españoles, quienes en su mayoría pues eran expresos de allí de España, que por embarcarse hacia las Indias les daban pues libertad. Entonces obviamente eran personas con una mala calaña, eran asesinos, ladrones, violadores. Entonces ya sabemos pues cómo es el comportamiento para estas personas. Bueno, son hombres obviamente sin ninguna clase de valores morales, y se dedicaron, pues como dice la historia, a cometer actos de barbarie y atrocidades contra los indígenas, que aparte pues de los datos que les di ya eran considerados violentos. Eh, y bueno, a todos esos hechos de esa época se le suman otros como la lucha de la independencia, que sabemos pues que fue un episodio también muy violento para el país. Y hay que resaltar pues que Colombia es el país con el conflicto armado más antiguo del continente. Y además de esto también agregarle mejor la época de la violencia política de los siglos XIX, XX, conservadores, liberales, y lo que ocurre ahora en el siglo XXI también. Entonces pues yo quiero concluir como que respondiendo a la pregunta diciendo que desde nuestros orígenes nosotros los colombianos hemos vivido una cultura violenta que yo creo que de cierta forma nos ha ido marcando. López de Mesa una vez hizo una afirmación acerca de la violencia y dijo pues que nuestros genes jugaban un papel importante en la violencia. Incluso esto se vio respaldado por el neurólogo Rodolfo Ginás, quien sostuvo o sostiene aún que la violencia está en el cerebro de los colombianos y no por fuera de él. Entonces mi conclusión, mi respuesta a esto es que es como gracias a la cultura que hemos vivido que somos nosotros tan violentos. Listo, compañero, muchas gracias. Sobre lo que nos hablaba el compañero Emanuel sobre las tribus, por así decirlo, que había antes, yo también encontré mucha información sobre lo que él decía, y una de las tribus de Kenolo, pero yo tomé informaciones sobre los Panches, que dice que se creían como vampiros humanos, que ellos se abalanzaban sobre los enemigos, sobre sus contrincantes. Dicen que les chupaban la sangre, las heridas, o cuando no conseguían carne, castraban a los jóvenes prisioneros, los engordaban y luego los mataban para obtener carne fresca. Y pues la verdad esto es algo muy heavy, por así decirlo, lo cual me lleva a hacerles una pregunta, y es: ¿qué creen ustedes entonces que somos los colombianos somos violentos por naturaleza? Ya que pues por toda la información que hemos dado, se dice que desde hace muchísimo tiempo somos bastante violentos. ¿Creen ustedes que somos violentos por naturaleza? Yo la verdad considero que, bueno, pues eso puede tener, digamos que alguna influencia, sí, pero entonces si ustedes también se pueden analizar culturas de otros países que también en su momento fueron muy violentas, pues también serían igual de violentos o tendrían las mismas condiciones que tenemos nosotros. Yo creo que nosotros hemos aprendido a ser violentos porque hemos dejado de creer en el gobierno, porque desde el inicio, como lo decía hace un momento Valentina, desde la colonización nunca se respetaron nuestros derechos como ciudadanos. Digamos que los españoles siempre ¿cómo lo diría yo? Eh, los españoles pues eran
mucho más, como tenían como un rango más alto que el resto de la sociedad. Entonces nos fueron, o sea, vinimos creciendo como con ese rencor, ¿cierto? Pero no considero que sea algo de naturaleza, sino es más como la poca confianza que le podemos tener a nuestro gobierno y cómo el gobierno también actúa con nosotros. Posiblemente si no hubiera tanta corrupción y de pronto los dineros se usaran de manera correcta, el país de pronto tendría una calidad de vida mejor y posiblemente no tendríamos que recurrir obviamente a la violencia, porque apareció el ELN o el M-19, porque no estaban de acuerdo con las políticas del país. Y eso fue una de las bases pues, para que Colombia tuviera un conflicto armado tan fuerte. Entonces yo considero que no fue por naturaleza, sino más bien ha sido por las condiciones que se nos han venido dando como colombianos. Listo, ¿alguien más quiere aportar algo, decir algo sobre lo que dijo la compañera? Yo estoy de acuerdo con el primer argumento que ella dijo sobre o sea, que no sería por naturaleza, porque en otros países también hubo esta violencia en sus orígenes, y es verdad, porque la mayoría de países fueron colonizados bajo violencia. Un ejemplo podría ser, no sé, se me ocurre como decir los países nórdicos. Sabemos pues que fueron países que sus conquistas fueron totalmente violentas, iguales a las de nosotros, con saqueos, violaciones, asesinatos, y pues no creo que los indicadores de violencia, por ejemplo, en Noruega sean iguales a los de nosotros, que también tuvimos como esa época marcada. Entonces, basándome en eso, diría que no, pero sí es curioso todos los datos pues que dije yo y que dijo nuestra compañera Camila, sobre nuestros orígenes, que pues sí fueron comprobados, que sí fueron violentos, y también pues obviamente resaltando que los españoles pues claramente jugaron un papel importante en esto, por decirlo así, siendo provocadores. Listo, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con lo que han dicho los otros compañeros? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero Manuel y la compañera Lady, porque, o sea, no podemos, ¿cómo lo digo? No podemos decir que somos violentos por naturaleza, porque la sociedad, o más que todo nuestros gobernantes, nos han orillado a eso, porque al sentir que no somos escuchados, que no se respetan nuestros derechos como personas y como seres humanos, entonces, ¿a qué recurrimos? Nos han mostrado que para todo la primera salida es la violencia. Si usted utiliza la violencia, es el medio más fácil en el que te pueden oír, escuchar, de todo. Entonces yo digo que algunas personas nos orillamos más por ese método porque es el que ha mostrado como más eficiencia ante el gobierno y ante las otras entidades. Listo, ¿alguien más o ya todos participamos sobre este tema? Pues falto yo, pero por supuesto que estoy de acuerdo con mis compañeros. La violencia no es algo que nosotros llevemos por naturaleza, porque, o sea, en el momento en el que nosotros tuvimos esa época en la que éramos tribu o en la que éramos tribus, pues en realidad todos los seres humanos pasaron por la misma época. Todos tuvieron el momento en el que eran muy primitivos y sus formas de vida eran totalmente primitivas y no se pensaba como en quién tiene el poder, sino que sus acciones eran más como enfocadas a la supervivencia. Entonces, eso fue algo que ya se evolucionó y eso era parte de la evolución. Y ahorita el tema de la violencia, como bien lo han dicho mis compañeros, tiene que ver mucho con el tema político y social que estamos viviendo, con todas las inequidades, con todas las injusticias que hemos estado viviendo durante los últimos años, prácticamente siglos. Entonces, es casi lógico pensar que una sociedad que ha sido reprimida por tantos años, pues llegue un momento en el que explota y no ve otra salida más que hacerse notar a través de la violencia, a través de actos que seguramente no son buenos, porque por supuesto la violencia no lleva a nada bueno, pero si tú no encuentras otra forma de hacer valer tus derechos, pues toca. Entonces, es eso.
Listo, entonces pues como teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿ustedes creen que entonces este estado de guerra en el que permanecemos es por culpa del gobierno? Porque por lo que han dicho, pues si ya tenemos casi que descartado que no somos 100% violentos por naturaleza, pero todo lo que decimos que por las armas, la corrupción, tanta cosa, todo eso apunta a que es culpa del gobierno. De cierta manera sí, porque digamos que las políticas gubernamentales desde el inicio nunca fueron igualitarias y siempre se generó eh, como esa brecha social muy amplia que hacía que las personas que no tenían esas comodidades o esa calidad de vida que tenían algunos pocos, se creara una mentalidad de quizás violencia, pero con el fin obviamente de encontrar una igualdad, como lo hemos dicho, pues creo que lo hemos mencionado todos. Finalmente esa fue la razón por la cual se han creado tantas guerrillas y demás. Entonces, considero que desde el inicio siempre fue eso, que nunca se dio la igualdad para todos y que aún sigue pasando, a pesar de que, bueno, tenemos ya métodos participativos y demás, pero creo que aún así toda la parte legislativa y gubernamental no cubre todas las garantías que nosotros como ciudadanos esperamos por parte del gobierno. Cuánta corrupción no se da o cuántas cosas no suceden y simplemente quedan impunes y nosotros simplemente tenemos que quedarnos callados. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues yo A ver, considero que, dale, dale. gracias, pues yo considero que no podemos como echarle toda la culpa al gobierno, ¿cierto? Porque sí, en parte por ellos se presentó la más grande violencia en Colombia y se creó por ellos. Pero también, si lo vemos desde otro punto de vista, hay personas violentas que nacen en casa. Hay padres violentos que violan a sus hijas, que las maltratan a sus esposas. Entonces, ese punto también lo deberíamos abordar, porque entonces, un ejemplo, conocí a una familia en el que la mamá maltrató demasiado a su hijo, demasiado. Entonces este niño creció con ese rencor y odio que lo que hizo fue reflejarlo en sus hijos y en su señora esposa, tanto que la llegó a ella a asesinar y a sus hijos los violó y los maltrataba. Entonces ahí también nace la violencia. No todo es culpa del gobierno, aunque se lleve la mayor parte. Gracias. Ahora sí, compañero Manuel, te escuchamos. No, yo lo que quería decir era que, o sea, más que todo para la moderadora, si de pronto nos estábamos como metiendo mucho en la tercera pregunta, que era el papel del Estado en la violencia, para saber entonces si respondía o lo guardaba para cuando llegáramos a ese punto. Pero Bueno, de pues resto, pues si sí, yo quieres estaba muy lo de acuerdo. guardas o puedes decir algo y ahorita repites. No, bueno, con lo que dijo la compañera Camila también, yo creo que la violencia también es muy genérica, eso viene también muy del hogar. Por ejemplo, en el punto, en la pregunta mejor de las soluciones, yo me enfoqué mucho en la educación, porque creo que es como la mejor solución para esto, y la educación, pues la primera sabemos que es la del hogar. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la compañera, porque pues si en el hogar no tenemos una educación buena o tenemos una educación basada en la violencia, claramente eso los niños de la familia o a medida que va creciendo uno, pues eso lo va a afectar o lo va a marcar. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ya creo que nos estamos pasando a las siguientes preguntas, entonces listo, continuemos entonces con la siguiente pregunta, que es ¿qué soluciones o alternativas tenemos para erradicar la violencia de la sociedad? Ahora sí que tienen por decir cada uno sobre esto, ¿qué soluciones les pondrían ustedes a esta situación? Pues yo pienso que nosotros no podemos erradicar la violencia de la sociedad del todo,
Que podemos contribuir a erradicarla, eso sí lo creo, porque le podemos contribuir a la sociedad como con la educación, los padres en casa. Si empezamos con eso, que es la primera base para todo ser humano, entonces creo que estaríamos aportando una gran parte. Al igual que pues en la forma en que elegimos a nuestros gobernantes, que nos hacemos escuchar que no todo es la violencia, sino que hay otros métodos. Entonces yo digo que por ese punto será el camino más viable. Antes de continuar, bueno, les quiero generar algo para que no nos vayamos de una vez como a las conclusiones, sino que hablemos un poquito más sobre ese tema. En mi investigación encontré algo, una encuesta que hicieron, se llama la encuesta activa realizada por el Instituto CISALVA, Universidad del Valle de Colombia. Dice que en varias ciudades de Colombia mostró un 47% de aprobación de la justicia por la mano propia. Un 47% pensaba que había derecho a matar para defender a la familia. Un 36% aprobaba de alguna forma la eliminación de delincuentes, la llamada limpieza social. Y alrededor de un 30% considera que el castigo físico es necesario para corregir a los hijos. No sé, ustedes qué piensen sobre eso ahorita que estábamos pues también tocando un poquito el tema, cuando decíamos que no le echábamos toda la culpa pues al gobierno, sino que mucha cosa es como desde casa, de pues por otros temas que nada que ver con el gobierno. ¿Ustedes creen o qué dicen sobre la justicia por mano propia? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo, sí, no y por qué? Yo creo que ese es un tema muy debatible, porque pues si lo vemos por un lado, si nosotros nos refugiamos ante alguna entidad policial o pertinente y esta no nos presta atención o no nos acoge, entonces creo que por eso muchas personas se van por el camino de tomar pues la justicia por sus manos, al ver que no estamos siendo escuchados y no nos están valiendo nuestros derechos, sino que nos los están vulnerando. Entonces creo que por eso muchas personas toman su propia justicia, aunque no sea el mejor camino, obvio está. Yo no lo ¿Alguien más? considero una buena opción, la verdad, porque entonces eso sería como justificar que ante cualquier tipo de altercado con cualquier persona, entonces vas a recurrir a la violencia, que se supone que es lo que deberíamos erradicar, no propiciar. Entonces, por el contrario, considero que sería más importante hacer más fuerza en que el Estado, bueno, sí, el Estado, porque el Estado tiene todo que ver, en que el sistema punitivo realmente sea efectivo, en el que realmente haya justicia, en el que realmente si se cometen actos violentos o sí, pues acciones violentas, realmente haya un castigo que no sea algo de decir, pero no cumplir, sino que en realidad se cumpla. Y pues en ese sentido creo que sería mejor, aparte de la educación, por supuesto que viene siendo lo más importante, porque tenemos que aprender que ante cualquier problema la solución no es la violencia ni los gritos. Hay otras maneras en las que tú puedes solucionar los conflictos y no tiene que ser acudiendo a la violencia. ¿Alguien más quiere opinar sobre si está de acuerdo o no con la justicia por mano propia? No, obviamente que como decía Valentina, la justicia de mano propia no es la más adecuada porque la violencia pues solamente va a traer más violencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, considero que pues no es lo más, pues no es lo más correcto, no es lo más óptimo. Adicional a lo que yo también mencionaba del sistema punitivo, eh, y sí, ya habíamos hablado que no necesariamente, y sí, también estoy de acuerdo que no siempre hay que eh, culpar al Estado por ese tipo de cosas, pero quizás si existiera una mejor imagen de la justicia, de la fiscalía, de todo ese tema del sistema punitivo, posiblemente la gente pues estaría muy tranquila
al momento, digamos, de ser víctima de un hecho y estaría completamente segura de que esa persona va a ser castigada adecuadamente, ¿no? O por lo menos no castigada, sino por lo menos tratar de que esa persona recapacite y se pueda reincorporar de nuevo a la sociedad sin que vuelva a cometer el mismo delito, que es algo que nuestra justicia no garantiza aún. Entonces, de todas maneras, esa obviamente no es la salida, pero sí habría que trabajar en ese sentido en el sistema punitivo del país. Listo, muy bien, tu aporte. Yo Eh, quiero, ujú, dale. bueno, claramente pues yo estoy de acuerdo con las compañeras, esa no es pues no debería ser la alternativa ni la solución a un problema, y también estoy de acuerdo con que el Estado tiene mucha culpabilidad, o sea, como al crecimiento de esto o a que pase esto de la violencia a mano propia, porque como dicen ellas, el sistema punitivo de acá de Colombia no es el mejor, y pues el Estado para mí tiene gran culpabilidad en eso. Es un Estado pues que para mí es impune totalmente, o sea, aquí hemos visto actos de impunidad a lo largo de la historia, los que queramos, un Estado que para mí en muchas ocasiones es como inepto o carece pues como de la capacidad para hacernos valer como el derecho a la vida, porque o por ejemplo para hacer cumplir condenas, para darnos el derecho a la seguridad. Entonces yo creo que por eso es a raíz de esa ineptitud de ellos, o en este caso de las autoridades, yo creo que es que las personas deciden tomar como su justicia a mano propia. Entonces a mí me parece que el Estado sí tiene gran participación o gran culpabilidad en este caso, pero claramente esa no es la salida, y por el contrario pues debemos como participar antes para contrarrestar esto. Pero sí, mi conclusión es que el Estado sí tiene la culpabilidad, y gran parte por la ineptitud de no poder hacernos valer los derechos. Listo, creo que ya todos aportamos nuestra opinión sobre este tema, ¿cierto? Entonces, les voy a leer algunas de las acciones que según la Organización Mundial de la Salud, eh, según ellos, esto ayudaría un poquito como a disolver la violencia que tenemos. Ellos dicen que uno de los puntos sería influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. Otro punto sería vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y tomar medidas destinadas a hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia, así como a concientizar a la población sobre la violencia, fomentar las actuaciones comunitarias y asegurar la asistencia y el apoyo a las víctimas. Otra sería hacer frente a las desigualdades entre los sexos, a las actividades y prácticas culturales adversas. Y por último, prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, los servicios y las oportunidades. Ellos dicen que se pueden aprovechar los programas públicos con los que cuentan los países en ámbitos como educación y combate a la pobreza para reenfocarlos a la prevención de la violencia como la manera más efectiva de invertir en esta materia. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué opinan sobre las alternativas que la OMS nos da y si creen que en un país o en un gobierno como el que tenemos es posible hacer como cumplir las cosas que ellos quisieran que hiciéramos? Pues lograrlo es complicado, es complejo, ¿no? Porque yo creo que el, el fundamento de todo viene siendo la pobreza. Porque cuando una persona no tiene que comer, no tiene una condición de vida estable, vive en un barrio violento, eh, yo creo que lo último que piensa es en educarse. Y no porque no le vea la importancia, sino que posiblemente porque si no come quizás no tenga
las fuerzas para estudiar o porque quizás los problemas de violencia en su barrio sean mucho más difíciles de lo que uno se imagina y tampoco tenga la posibilidad de educarse. Entonces creo que primero habría que abordar la pobreza en el país. Colombia tiene el tema del Ministerio de Educación. En Colombia hay muchos colegios públicos, pero considero que la educación que se imparte en los colegios públicos no es la adecuada para poder abordar el tema de la violencia. Yo considero que deberían replantear todo lo que se enseña en una institución, ¿cierto? Todo. Porque si ustedes, pues yo estudié en colegio público y cada docente se rige básicamente a lo que le dice el Ministerio de Educación. Ellos no pueden enseñar otra cosa que no esté planteada ahí. Entonces, considero que hay cosas que faltan dentro de la educación y hay que darle importancia a temas como los derechos humanos, más que la religión. Considero que es también enfocar a los niños y adolescentes a educarse en estas áreas, ¿cierto? A veces le ponemos más importancia a las matemáticas, el español, la física, pero en realidad ni siquiera nos damos cuenta qué tipo de seres humanos estamos educando. Sí, no nos importa realmente si el estudiante tiene o no tiene los valores suficientes para poder vivir en una sociedad. Entonces, sí se puede plantear, pero creo que hay muchas cosas que tendríamos que cambiar y debe haber un compromiso, no solamente del gobierno, sino también ya en esta parte sería un compromiso por parte de los profesionales que son docentes eh, y también un compromiso de la misma sociedad. Entonces, una sociedad que vive en un conflicto o que no tiene las condiciones de calidad de vida necesarias, pues simplemente pues no va a pasar. Entonces, hay que solucionar muchos problemas sociales para poder llegar a cumplir, digamos, todas esas expectativas que acabas de plantear. Listo, ¿alguien más qué opina sobre lo que dijo la compañera o piensa algo diferente? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dijo acerca de la educación. A mí también me parece que el sistema educativo de acá de Colombia debe ir como dirigido hacia otro lado. O sea, teniendo en cuenta la sociedad que vivimos o que ha vivido Colombia, la organización de Colombia como sociedad, me parece que podrían haber como otro tipo de enseñanzas, no sé si decirlo como otro tipo de materia. Yo también estudié en educación pública y, por ejemplo, como ella dice, los docentes se adhieren o se rigen por lo que les dicen desde el Estado, desde la Secretaría de Educación. Una vez más vemos culpabilidad del Estado, pero bueno, sí, como decir, como que planteen o replanteen el sistema como nuevas materias, no sé, como decir, bueno, si la sociedad nuestra es considerada violenta, hay tantos problemas sociales, ¿por qué nosotros desde la educación no hacemos algo para combatir esto? En el caso de la educación, pues bueno, no sé, una idea mía sería como plantear nuevas materias, no sé, materias que se basen en la resolución de los problemas, en construir sociedades en convivencia, algo así. No diría como que quitar otras materias porque eso sería como otro debate para mí, pero sí creo que debería replantearse el rumbo de la educación en Colombia para lograr erradicar o al menos combatir la violencia y cumplir lo que dice o sea, cumplir lo que dice la organización que mencionaste. Total, sí, pues yo digo que sí, todo lo que ustedes dijeron totalmente es cierto, que creo que es hora de que en Colombia la educación como que se adapte a los cambios sociales que tenemos, porque todavía estamos como en lo mismo. Yo creo que enseñan las mismas materias, las mismas cosas desde hace 30 años y pues la verdad es que ya como que basta de eso. ¿Alguien más quiere eh, decir algo sobre el tema? No, totalmente de acuerdo con mis compañeros. La educación es como el pilar del cambio que se necesita en este país. Es
muy complicado pensar en que podamos lograr un cambio cuando desde las escuelas no estamos haciendo algo bueno por eso, cuando desde las escuelas muchas veces los maestros ni siquiera están capacitados para impartir educación de calidad, porque también, como creo que la mayoría de estudiantes de universidad pública, también fui graduada de colegio público y, y estoy casi segura que para la mayoría de los que estudiamos en colegio público hubieron varias ocasiones en las que los maestros no estaban capacitados para impartir ningún tema. O sea, no tenían la capacidad, no tenían la vocación de servicio que un maestro debe tener para dar educación de calidad. Y eso es una de las principales fallas que tenemos en el país. Y, y por supuesto, es muy complicado que cuando nosotros como jóvenes cumplimos la mayoría de edad y tenemos como el derecho a ejercer el voto, lo hagamos cuando en la escuela a nosotros no nos enseñaron a tener criterio, porque eso es algo que en las escuelas no nos enseñan. Nosotros no tenemos como orientación de cierta manera en ese sentido, en el sentido de que tienen que ser más críticos al momento de escoger a sus dirigentes, a las personas que los van a representar por mucho tiempo, quienes van a estar velando por sus derechos y sus deberes también. Entonces, es totalmente necesario un cambio en el sistema educativo colombiano. También considero que todas las soluciones que plantea la OMS es imposible lograrlas acá hasta que no se haga una, una nueva construcción de sociedad, o sea, hasta que no se tome conciencia, hasta que no se solucionen un montón de conflictos internos que acá es imposible pensar que se pueden dar soluciones para erradicar la violencia del país. Listo. Yo, por supuesto, también salí de un colegio público, estudié en varios colegios y todos fueron públicos. Y algo que siempre le dicen a uno es que el colegio es nuestro segundo hogar. Es nuestro segundo hogar. El primero siempre va a ser como pues la familia y siempre se dice que todo empieza desde casa. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿creen ustedes que entonces la violencia y la falta de cosas es empieza desde casa? Ahorita no recuerdo quién fue la que mencionó eso de que alguien fue maltratado en su hogar por su madre, lo cual lo llevó a comportarse de una manera muy equivocada cuando era grande con su familia. Entonces, ¿creen ustedes que la violencia empieza desde casa? Si sí o si no, ¿por qué? ¿Y cómo pues qué harían para cambiar eso, para que todos tuviéramos una buena crianza, por así decirlo, que nos inculcara valores, para decir que si nos toca ir a estudiar a un colegio público en el que un profesor de matemáticas está dando clases de religión o cosas así, ¿qué hacer? Pues no sé si me hice entender, pero como digo, todo empieza desde casa. ¿Ustedes qué opinan si la violencia sí empieza desde casa, si todo lo malo sí empieza desde casa? Porque si todo empieza mal desde casa, no podemos ir como a buscar muchas soluciones por parte del gobierno, por parte de la educación, porque si todo está mal desde la base, como desde la raíz de la cosa, no, pues no, lo demás no va a servir. ¿Ustedes están de acuerdo de que si todo empieza desde casa o no? Para mí sí. Yo creo que el ejemplo que le dan a uno en el hogar juega un papel importantísimo eh, en el comportamiento de nosotros a nivel de que vayamos creciendo. Entonces, como la compañera puso el ejemplo ahora, si nosotros nos criamos o crecemos viendo que nuestro padre golpea a nuestra madre, la viola o así, pues yo creo que vamos a tener una concepción pésima acerca de la vida y de cómo deberíamos comportarnos en el entorno. Por ejemplo, yo para esta pregunta me enfoqué pues en la próxima generación, que para mí en un intento de erradicación de la violencia juega un papel importantísimo. Yo creería que, o sea, que es algo clave para tratar de erradicarla,
y las medidas que tomemos con nuestros hijos o con, no sé, con nuestros hermanitos, como con las nuevas generaciones. El ejemplo que les demos, las enseñanzas que les demos, los comportamientos que le mostremos. Entonces yo creería que la educación en casa pues tiene que ir muy encaminada como a fomentar actitudes y comportamientos saludables con la sociedad para que los niños y los más jóvenes puedan como ver eso y decir, ah, bueno, mi hermano mayor, mi padre lo hacía así, yo también lo voy a hacer así, así es como me enseñaron. Entonces creo que debe ser como un ambiente muy enfocado en el respeto, en la tolerancia, en la sana convivencia y la armonía, como para tratar de que la educación en el hogar se haga de la mejor manera, y pues claramente con esta respuesta de si estoy de acuerdo que empieza desde casa. Listo, gracias. Otro compañero que quiera dar su opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero. Yo pienso que todo viene desde casa, porque si a nosotros nos muestran violencia desde nuestra casa, que es el pilar, uno de los pilares más fuertes, entonces nosotros vamos a reflejar lo mismo en la sociedad. No vamos a esperar nada de nadie, sino que directamente vamos a reflejar todo aquello que nos, valga la redundancia, nos reflejaron nuestros padres, tíos o tías o nuestro círculo más cercano. Si desde ahí no hay un cambio, los seres humanos tampoco vamos a reflejar un cambio ante la sociedad. O sea, que no estaríamos haciendo nada, sino que estaríamos en un círculo vicioso. Totalmente de acuerdo. Otra persona que nos quiera compartir su opinión. Yo la verdad considero que eso es relativo. Pues sí, ustedes tienen razón, o sea, todo empieza desde casa. Y hay personas que sufren trastornos muy fuertes y que posiblemente cuando se vuelven adultos pues terminan siendo personas muy violentas. Pero hay personas que quizás también fueron muy bien criadas en su casa, que tuvieron muy buenos valores, pero que por cosas de la vida, por circunstancias de la vida, terminaron siendo violentas sin quererlo. Les voy a poner un ejemplo, una mamá que trabaja, no sé, 10 horas al día, que le enseña a su hijo que no debe robar, que no debe matar, que debe estudiar y pues el hijo pues a causa de que aunque la mamá por más de que intente obviamente enseñarle y educarlo y demostrarle que las cosas se consiguen con trabajo, personas externas le muestran otra cara del mundo y posiblemente ese niño termine siendo una persona que roba, que mata, que viola, y no necesariamente porque su mamá lo haya hecho. Entonces, considero que esa pregunta es muy relativa porque eh, también depende de las condiciones en las que viva la persona. Entonces, no, pues no tendría como una posición exacta, pero considero que es algo relativo. No podríamos asegurar una cosa o la otra porque pueden pasar diferentes escenarios y la violencia puede provenir de no solamente de la casa, sino también de fuera. Totalmente de acuerdo. O sea, yo conozco casos de gente que ha crecido con todo, económicamente, con amor, pues, o sea, que crecen familias que uno ve y uno dice, es genial crecer ahí, y que cuando están grandes se comportan como personas que no, como si hubieran carecido de todo por completo. Entonces, la verdad sí es como muy frustrante, lo hace pensar demasiado a uno si realmente tú empiezas desde casa, porque así como hay gente que lo tiene todo y no es un buen ser humano, hay gente que lo abandona, no sé, los padres lo dejan por ahí, lo dejan con algún amigo, otro familiar, y son las personas más maravillosas que puede uno conocer. Entonces sí es como algo bastante que uno no, pues lo deja uno como no sé qué hacer, no sé qué creer, porque por un lado está eso y por el otro lado está esta otra cosa. Entonces no sé. Bueno, entonces para que antes de pasar a la próxima pregunta, quiero que cada uno me diga algo sencillo, como yo haría esto o pienso hacer esto con mis hijos, o como dijo el compañero ahorita, con mi hermanito menor, alguien así, me gustaría hacer esto o voy a hacer esto para que esta persona al menos no crezca o no sea una persona violenta.
Bueno, yo como dije, yo creo que lo primero y lo primordial sería el ejemplo que uno le dé. Aunque el punto que expuso la compañera Lady sí es muy válido, eso es muy relativo, pero creería yo que las probabilidades de que alguien sea violento en un hogar violento son más altas a que sea violento en un hogar pues de buena crianza, obviamente, pero sí es algo muy válido, claramente. Y bueno, yo diría que darle una buena educación desde la casa, complementarle lo que le enseñen en el colegio, pues porque llegamos a la conclusión de que no es muy bueno o no es muy acertado lo que nos enseñan en el colegio. Entonces, educarlo desde muy pequeño con el ejemplo que uno le dé de respeto, de tolerancia, de buen trato hacia los demás, generarle o tratar de brindarle un muy buen entorno, un entorno muy saludable, muy armonioso. Y bueno, enseñarle pues claramente valores. Y otra cosa que yo tenía como para este punto era como saber identificar qué es violencia, como enseñarla a identificar qué es violencia, porque muchas veces pasa que cometemos actos o acciones que creemos que no le están haciendo daño a nadie, porque sabemos pues que la violencia no es solamente física. Y entonces, bueno, las justificamos, bueno, no, yo no sabía que esto te hacía daño, que esto era malo. Entonces, como conmigo sería como enseñarle bueno, esto es violencia, esto puede herir a alguien, esto puede hacer sentir mal a alguien, esto puede causarle mal a alguien. Creo que es algo importante enseñarle a identificar qué cosas pueden ser violencia o consideradas como violencia por alguien, así para uno no, y no tener que justificarlo. Listo, ¿alguien más quiere decir o cuál sería su propuesta? Pues yo aportaría ese cambio desde mi casa, ya que tengo un niño chiquito y pues mi familia o mis hermanos se dan por por acudir mucho como a la violencia, ¿cierto? Entonces yo lo que hago para aportarle a ese niño que está en etapa de crecimiento y que todo se le puede pegar, como decir más palabras o cosas, es como generándole esos espacios en el que él pueda confiar en mí, en el que me diga cómo se encuentra, porque si no generamos esos espacios desde casa, lo vamos a buscar en la sociedad, en las personas por fuera de ella, y puede que a veces estas personas no nos ayuden mucho, sino que nos lleven a otro camino. Entonces, yo digo que podemos fomentar como la charla entre familia, que nos escuchemos, que nos hagamos sentir pues en nuestro propio círculo más cercano. Y pues obvio que la educación también por fuera de la casa contribuye a eso, porque si tampoco está contribuyendo, entonces nos genera una desbalanza. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues yo soy hermana mayor de dos niños chiquiticos, pero algo que he tratado más que todo con mi hermanita, que es más pequeña, es de que ella aprenda, a, como lo decía Manuel, a identificar eso que de pronto puede herir a la otra persona y que uno a veces no se da cuenta. Yo creo que la comunicación también es muy importante para evitar la violencia. A veces no sabemos decir las cosas y terminamos ofendiéndonos sin ninguna razón. Por lo menos a veces cuando nos sentamos a ver noticias al mediodía, a veces ella hace preguntas y uno trata de explicarle por qué está haciendo, o sea, por qué digamos esa noticia es violenta, hacerle entender cuál sería la salida. Eh, Algo que me ha gustado, ellas también estudian en un colegio público, pero algo que me ha gustado es que en medio de, de de la materia de ética le enseñan a la resolución de problemas. Y ella cuando tiene o ve un problema en un programa o donde sea, pues intenta como buscarle esa solución adecuada. Entonces creo que a veces también es falta de no saber comunicar las cosas. Entonces creo que aprender o enseñar, aprender obviamente uno mismo, porque a veces uno tampoco lo sabe hacer, y enseñarle a los niños más pequeños o a los jóvenes que se aprendan a comunicar también es muy importante, porque a veces por falta de comunicación es que terminamos en problemas muy grandes y generando conflictos sin ninguna necesidad.
Total, creo que falta una Falta yo. compañera para... Sí. Bueno, yo en general, en relación a los niños, no sabría qué decir, pero sí considero que en general lo que todos deberíamos aprender, incluidos niños, sería el respeto. Es lo más importante. El respeto a la diversidad, el respeto a todo tipo de personas, a todo tipo de animales, a todo, a todo. El respeto es como la base para construir una sociedad sana, un entorno sano. El hecho de que si a ti no te gusta algo, lo aceptes, porque no es tu caso. O sea, tú tienes que respetar y tú tienes que enseñarle a las personas que tienen que respetar las cosas así no sean de su agrado, porque no todos somos iguales, es algo que todos tenemos que entender. No todos tenemos por qué pensar igual, en la cabeza de todos hay un mundo completamente diferente, es imposible hacer que las personas piensen o actúen igual. Entonces es en ese sentido que todos tenemos que aprender a practicar más lo que es el respeto, porque cuando no se da el respeto en las sociedades, cuando se empieza a acudir a actos de violencia y es precisamente lo que no queremos que siga pasando. Listo, para terminar con esta pregunta, también vi algo que me pareció muy importante a resaltar y dice que una solución también es desarrollar la democracia participativa e incrementar la colaboración entre las escuelas, la familia y el resto de la sociedad para que los adolescentes o los niños lleguen a apropiarse de las herramientas democráticas no violentas. Para esto es preciso que interactúen en actividades que les permitan llevar a cabo dicha apropiación, para lo cual parece ser imprescindible que participen activamente en una comunidad democrática, porque como señalaba Dewey, no sé cómo se pronuncia, para que la democracia pueda ser el objetivo de la educación, debe ser también el medio. Eh, entonces, bueno, creo que ya esta pregunta quedó súper aclarada, al menos para nosotros. Entonces, ya para que vayamos culminando, pasamos a la última pregunta. ¿Alguna casualidad ya le aparece la última pregunta? No, no parece. A mí no. Listo. Ahora sí, la última pregunta es, ¿cuál es el papel del Estado en este sentido? Antes pues de que cada uno dé como su aporte, les voy a compartir algo también que encontré, que dice que Colombia necesita un acuerdo nacional para desarraigar de forma urgente la violencia estructural que enfrentan algunos territorios del país y garantizar los derechos humanos, sobre todo de aquellas poblaciones que han sido históricamente marginalizadas y abandonadas por el Estado. Ya alguien sí, pues cualquiera puede comenzar dando su aporte o su respuesta a esta pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del Estado en ese sentido? No, yo creo que ya lo hemos mencionado, o bueno, yo ya lo había mencionado anteriormente, pero considero que hay que reestructurar muchas cosas, ¿no? Especialmente el sistema punitivo, el tema de garantías también para nosotros como ciudadanos, de que la participación de nosotros por medio de la democracia, como tú lo mencionabas anteriormente, también sea efectiva, de que los procesos legislativos tampoco sean tan lentos, porque eso es lo que hace que también algunas situaciones queden impunes. Pero lo más importante de todo considero es que el Estado debe mejorar su imagen. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2016 se hizo una votación para determinar si nosotros aceptábamos la paz o no la aceptábamos.
y en esa votación ganó el no. Y entonces la gente se preguntaba, y eso fue un escándalo pues en todo el mundo, porque decían que nosotros como colombianos no queríamos acabar con el conflicto. Pero entonces, si uno analiza realmente, las personas que votaron por el no eran personas que vivían en las ciudades, ¿cierto? En las zonas urbanas. Y el sí ganó en las zonas rurales, que fueron las personas que vivieron el conflicto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la gente que vivía en ciudades, digamos que tenía una imagen completamente, tiene una imagen completamente diferente del Estado, es decir, no existe, digamos que una buena imagen por parte de ellos y creo que considero yo, y de acuerdo también a algunos textos y revistas de universidades, determinan que ese no que ganó realmente fue porque el Estado no tiene una buena imagen y si ustedes se dan cuenta ya han pasado casi 5 años y realmente esa paz no se ha visto por ningún lado. Puede que las noticias ya no mencionen que hay muertes y demás, pero si uno se adentra en la selva o en lugares que son muy recónditos de Colombia, pues vamos a seguir encontrando la misma violencia. Simplemente fue que dejaron de hablar de ella. Entonces creo que lo primero que tiene que hacer el Estado es mejorar su imagen, pero haciendo las cosas bien. Y segundo, tiene que empezar a implementar reformas que de verdad eh, nos ayuden a nosotros como ciudadanos y no siempre estén del lado pues de los que son más privilegiados en el país. Y en ese sentido pues es muy complicado porque obviamente los partidos políticos siguen siendo los mismos. Puede que cambien de nombre o postulen a otras personas diferentes, pero en el trasfondo siguen siendo las mismas personas las que terminan dirigiendo a nuestro país. Entonces es muy complicado esperar algo del Estado. Esperemos que pues, en algún momento podamos cambiar la situación nosotros mismos como ciudadanos, obviamente. Listo, muchas gracias, compañera. ¿Quién sigue? Yo sigo. Vale. Respondiendo a esa última pregunta, pues el papel del Estado desde hace mucho tiempo y una de las cosas que ha fomentado mucho el Estado es el hecho de que como ciudadanos, como sociedad, nos dividamos y que se cree como una especie de rivalidad entre los que van de un lado de un partido político y los que van de otro. Entonces, eso es algo que de cierta manera propicia muchos de los problemas que hemos tenido, porque no debería ser así. O sea, el hecho de que tengamos que escoger un representante político no tiene que significar que tengamos que estar como en una lucha constante contra nosotros mismos. Por el contrario, pienso que el Estado, en vez de seguir dividiendo el país entre quienes se van con este y quienes se van con este, deberían hacer como, deberían enfocarse más en buscar brindarle a la sociedad garantías, buscar un bien común, no buscar como intereses individuales, que es lo que ha pasado mucho con los partidos políticos. Y, y aunque no sean del mismo bando, o sea, aunque no sean del mismo partido político, lo que sí deben de hacer es buscar que se cumplan, que se valgan los derechos de todos los ciudadanos, que se les den las mismas garantías en cuestión de educación, salud, vivienda, eh, empleo, todo eso, todas esas garantías las debe dar cualquier representante, y eso creo que es lo más importante. Y bueno, como lo decía la compañera, sí es muy importante como hacer un cambio, ¿no? Y ya. Listo, María, muchas gracias. El que sigue, por favor. Bueno, yo digo que el papel del Estado es un papel muy importante, valga la redundancia, ya que como garante de los derechos humanos debe ser presente en aquellos procesos de violencia que afectan a todos esos grupos vulnerables. Es decir, yo digo que debía hacer cumplir los mecanismos de protección a los derechos y garantizar una vida digna. Y para esto, ser libre de situaciones adversas que afecten a todo este proceso del cambio,
porque si ellos no aportan a este cambio, realmente pues nunca vamos a lograr nada. Creo que, como decía la compañera Lady, o sea, la imagen que tenemos del gobierno es pues muy mala, y si trabaja un poquito más en ello, pues creo que le daría como más confianza a la sociedad. Listo, creo que falta el compañero Emanuel para... Bueno, el papel del Estado para mí es quizás el segundo más importante después del nuestro, pero a la vez ha sido como el más desastroso a mi punto de vista. Como desde el modelo económico y político del Estado hasta la violencia que ellos mismos causan o la violencia estatal con sus doctrinas de represión que el Estado sabemos que ha sido protagonista de represión a lo largo de los años increíblemente y como una democracia restringida. Entonces yo creo que el modelo económico extractivista del Estado, tanta violencia estatal como los desplazamientos forzados, los despojos o otras formas de acumulación, porque no solo los despojos y desplazamientos los hacen los grupos fuera de la ley. También el Estado ha hecho esto porque hemos visto, por ejemplo, en Medellín lo que pasaba con Moravia, que los querían sacar de sus territorios. Son situaciones que generan mucha violencia y hacen parte de ese modelo económico extractivista que tanto se le ha criticado al Estado. Yo me quiero basar también, como en lo dicho, en un informe del Encuentro Nacional por la Verdad que se llevó a cabo en 2019 y en lo que he presenciado obviamente como colombiano. Hemos sido testigos pues de la poca voluntad del actual gobierno, ya ustedes lo habían, algunas de ustedes al menos lo habían pues resaltado, y pues de la poca voluntad por erradicar la violencia. Vimos pues lo que pasó con lo del acuerdo de paz, que incluso lo querían acabar, le bajaron el presupuesto y han hecho pues tantas cosas como para mancharlo. Y bueno, me parece que el Estado ha sido como un combustible en vez de algo para erradicar la violencia, ha sido como, por decirlo así, un combustible para propagarla en los territorios. Uno de los ejemplos es lo que decía Lady de las zonas rurales. Vimos pues que ya ella nos mostró el ejemplo, que tienen una mala percepción del gobierno y merecido. El abandono estatal me parece que es una de las causas de violencia más fuertes, y ha sido causante pues de tantas actos violentos como hay ahora, sí, los desplazamientos forzados por grupos al margen de la ley, los reclutamientos forzados para grupos al margen de la ley, y víctimas de tantos actos de violencia constantes que se han vivido a lo largo de los años y que el gobierno nunca ha podido o nunca ha querido, no sabemos, hacer nada por erradicar. Esa sería mi... Listo, les iba a hacer... ¿Cómo? ¿Qué más vas a decir? Disculpa. No, ya, estaba cerrando ahí, que esa era mi participación. Ajá, les iba a hacer una pregunta, pero creo que es más que obvia la respuesta, más sin embargo se las voy a hacer por si de pronto alguno quiere responderla pues concretamente. Y es de que si se sentían plenos con lo que el Estado poco mucho ha hecho y hace contra la violencia. Pues yo la verdad nunca he estado de acuerdo, pues yo creo que ninguno ha estado de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que en esa época donde había más violencia, más o menos para los 90, bueno, para casi todas las épocas en las que hemos vivido violencia, pero especialmente para los 90, lo que decidió el gobierno fue contrarrestar esa violencia con más violencia, sin tener tan siquiera en cuenta que en medio de esa guerra había gente que no tenía ni idea de realmente qué era lo que estaba pasando. Había gente que entraba pues en esa crisis, en esa violencia, valga la redundancia, sin ni siquiera entender absolutamente nada. Y terminaron siendo partes de grupos armados porque no tenían otra opción. Entonces, la gente de las zonas rurales tenía dos opciones. Una
ir al ejército y entregar su vida, o dos, meterse a la guerrilla y entregar su vida, no tenían nada más. Y el Estado, en el afán de demostrar resultados y decir que estaba combatiendo contra la violencia, la única solución que encontró fue pues seguir violentando y aumentar, digamos que las consecuencias de todo lo que se vivió en las zonas rurales en ese tiempo y que posiblemente aún se dé. Entonces creo que nunca realmente se pusieron a pensar si había otras maneras, hasta obviamente el año 2016 que decidieron hacer el acuerdo de paz, pero creo que se demoraron mucho tiempo pues para poder tomar esa decisión que pudo haberse tomado mucho antes y que quizás pudieron haberse evitado muchas muertes. Entonces, no estaría de acuerdo obviamente en ese sentido. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre si se siente pleno o no con esta situación? Yo también, mejor dicho, yo tampoco me siento pleno, iba a decir que también estaba de acuerdo, pero bueno. Por ejemplo, con lo que dijo la compañera Lady de que la violencia se combate con más violencia, eso me parece que es como una paradoja tremenda, porque es que, o sea, tiene toda la razón y eso ha venido a través del largo de los años. Por ejemplo, un ejemplo son las armas de fuego. Leí en el tiempo una reflexión, o no sé, un dato que decía que las armas permitían que la acumulación de la energía fuera más rápida, creando un desbalance cada vez más fuerte. O sea, el fuerte lo hacía más fuerte, o sea, el que tenía el arma, y el débil lo hacía más débil a quien no la tenía, y esto pues causaba más violencia. Y entonces me parece, no sé si hay otra alternativa de cómo combatir la violencia contra personas armadas, pero sí me parece que es una paradoja curiosa. Y en cuanto a lo de combatir la violencia por parte del Estado, que no sé si se refería a lo de los asesinatos extrajudiciales o los falsos positivos. Si Sí, me claro, puede responder. total. Sí. O sea, tratar de mostrar resultados, pues haciendo este tipo de actos y aún así, pues lo peor de todo, creería yo que es premiar a la gente que los hacía. Entonces, y ver cómo, digamos, esas madres, esposas, hijas, hijos, que quedaron tal vez, nunca entendieron realmente qué fue lo que pasó. Y, y saber que quizás muchos ni siquiera saben dónde están sus familiares, nunca pudieron darle una sepultura digna, independientemente de su religión, sino pues darle como ese descanso a las familias de saber a dónde están sus hijos, sus papás y demás. Entonces, pues totalmente, me parece a mí que fue el peor acto que pudo haber hecho el gobierno tratando de solucionar algo que no tenía ningún sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que ahí, en vez de tratar de hacer algo por liberarnos de esa violencia o al menos darnos un poco de tranquilidad, pues antes crearon mucha más violencia e incluso hemos visto que eso ha traído grandes repercusiones hoy en día, lo de los falsos positivos, y pues creo que tiene una mirada como negativa obviamente por parte de todos, a pesar de que lo nieguen y quieran hacer lo que esté a su alcance para tapar eso, pero eso ha sido también, estoy de acuerdo con Ley, uno de los actos más reprochables del gobierno o del Estado. Listo, entonces creo que todos estamos de acuerdo en que no nos sentimos plenos con lo que han hecho, ¿cierto? O hay alguien que sí, pues como no todos respondieron, o hay alguien que sí está pleno con lo que sucede. No, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Listo, Yo entonces estoy igual de acuerdo con mis compañeros, no estoy nada conforme. está bien. Bueno, entonces para que vayamos cerrando, digo que el Estado debe comprometerse a eliminar las condiciones que genera esta violencia,
los territorios indígenas, afrodescendientes no pueden seguir siendo un campo de guerra. Actores armados como el ELN deben respetar el derecho internacional humanitario y comprometerse al cumplimiento del principio de distinción de la población civil en el conflicto, especialmente con aquellas poblaciones que han sufrido por décadas la violencia armada. Los grupos paramilitares no pueden seguir siendo la autoridad en muchas regiones del país con la complicidad o anuencia de agentes del Estado. El Estado colombiano tiene uno de los marcos más avanzados del mundo, según Peace Brigades International Colombia 2010. Sin embargo, varias de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana muestran que las instituciones estatales siguen desatendiendo las necesidades de la población civil desplazada o amenazada por desplazamiento. Bueno, entonces ya llevamos 1 hora y 15 minutos exactamente. No sé si ya pues todos se sienten como bien con lo que hicimos, alguien cree que faltó hablar sobre algo, alguien quiere exponer algo más. Yo estaba aquí pensando que ninguno de nosotros habló acerca del narcotráfico como un actor de la violencia en Colombia. No sé si alguien haya investigado algo sobre eso, pero me parece curioso y se me ocurrió fue así de la nada, como ven, nadie habló del narcotráfico, que a mí me parece que tiene que ver mucho con esto. Yo pues por lo que investigué y de hecho pues tengo aquí una especie de lluvia de ideas con palabras y entre ellas está el narcotráfico, pero como tú dices, en ningún momento nadie lo mencionó y a mí también se me pasó, aunque ahorita la compañera que hablaba sobre los conflictos en los tiempos de en los 90 80 no sé, pues para hablar así sobre Pablo Escobar, que fue como la persona que más, o sea, la cuestión del narcotráfico ha estado mucho tiempo y hasta el sol de hoy sigue estando, solo que la mayoría de nosotros no nos damos de cuenta o no estamos tan enterados como en los tiempos de Pablo. Entonces, por mi lado, a mí la verdad no me gusta hablar mucho sobre eso, pero si alguien quiere compartir o tiene alguna idea sobre ese tema, adelante. Bueno, a mí sí me parece interesante el tema del narcotráfico porque de hecho el narcotráfico fue uno de los fundamentos por los cuales la guerrilla creció tanto, porque la guerrilla no tenía manera de solventarse, porque bueno, en algún tiempo hacían secuestros y con eso era que obviamente solventaban todo el tema de su guerra, pero a raíz de que no sabían de dónde sacar, obviamente, rubros para poder seguir manteniéndose, decidieron aliarse con el narcotráfico, que es cuando las guerrillas también entran a, a tomar a tomar posesión de tierras de campesinos y a obligarlos básicamente a hacer todos estos cultivos ilegales. Y obviamente esto dentro del marco de la violencia ha hecho que la ciudadanía, bueno, las personas más vulnerables, no la ciudadanía, sino esas personas quizás más vulnerables que no habían tenido la oportunidad de estudiar y de salir adelante, vieran en el narcotráfico una salida para tener una muy buena calidad de vida. Independientemente, obviamente, de que tengan condiciones diferentes, porque ustedes saben que entrar en el narcotráfico es algo de que si usted entra no puede volver a salir, pero obviamente encontraban ahí la solución a sus problemas y por eso el narcotráfico se ha mantenido tanto sobre, pues, en nuestro país y aún se mantiene y es porque genera o satisface las necesidades de esas personas que quizás no han tenido las oportunidades para poder salir adelante. Liz, ¿alguien más quiere opinar sobre ese tema? A mí me surgió esa idea o esa palabra fue cuando mencionaste que le pedían al ELN respetar el derecho internacional, si no estoy mal. Entonces, no sé, como que pensé que, o sea, eso es casi imposible porque sabemos pues que uno de los negocios de ellos es el narcotráfico y pues considero que mientras a ellos no les permitan hacer esta actividad
no va a haber paz, o sea, siempre va a haber violencia porque sabemos todas las cosas violentas que trae esta actividad ilícita, asesinatos, eh, atentados y tantas cosas pues causantes de violencia en las que incluso probablemente el gobierno esté implicado. Entonces ahí también se puede como abordar el tema del papel del Estado, solo que pues no sé, a ninguno como que se nos ocurrió investigar más a fondo sobre eso. Bueno, sí, la verdad, sí, no, pues en lo personal no investigué mucho sobre ese tema. Veo que ninguno tampoco lo hizo y la verdad, pues sí, eso es como un factor más, o de los factores más eh, importantes, por así decirlo, que genera violencia en nuestro país. Pero para mí eso es un tema tan complicado que sería un debate solo sobre ese tema. Entonces, pues meterlo acá, nos llevamos otras 2 horas, la verdad, creo yo. Entonces, nuevamente pregunto, no sé si alguien más quiere pues decir algo, concluir algo o así ya pues quedamos bien. A mí la verdad no me gusta tampoco opinar al respecto, o sea, me parece que ese es un tema, no sé, me hace sentir como un tanto incómoda, ¿no? Porque luego cuando se Sí, empieza a hablar de ese tipo de temas, luego te sientes como desprotegido, ¿no? A mí me pasa eso, me siento como, no sé, como vulnerable, pero totalmente de acuerdo en que ese tema del narcotráfico ha contribuido bastante a la violencia del país. Y es como esa guerra también que hay como entre el Estado y la lucha contra el narcotráfico, en la que han caído un montón de víctimas y en las que se han hecho y se han cometido un montón de atrocidades, porque también ha quedado muchísima gente inocente, porque muchos sectores rurales, urbanos, barrios, todo ha quedado como con secuelas de eso, han sido víctimas también de ese tipo de conflicto que no se aleja mucho de lo que es el paramilitarismo ni de cualquier tipo de violencia del país, es igual de fuerte, es igual de doloroso y por supuesto que juega un papel también muy importante en la violencia que se vive actualmente en nuestro país, porque tampoco se ha logrado como llegar a nada con esa lucha, no se ha logrado nada, simplemente se han de pronto marginado más, se han escondido más, se ha callado más el tema, pero no deja de ser como una guerra que se vive todos los días en diferentes sectores del país y que todos los días se cobra un montón de víctimas, se lleva un montón de niños por delante porque los encamina en eso y así sucesivamente otro montón de cosas que nada buenas trae para el país. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues a mí la verdad, como dijo la compañera Valentina, el tema del narcotráfico se me hace algo difícil, ya que me tocó vivir la violencia por parte de ellos, entonces es un tema muy complicado y creo que aportó demasiado o está aportando aún a la violencia en Colombia, ya que el que no hablen de ellos en las noticias o por algún medio no quiere decir que en estos momentos no estén causándole daños a algunas poblaciones o a algunas personas. Entonces, sí, es un tema pues complicado, diría yo, y que nos extenderíamos demasiado a hablar de ello. Total. Bueno, entonces creo que ahora sí ya podemos dar por culminado el debate o como vuelvo y repito, alguien se siente, eh, ¿cómo se dice? Eh, Ay, se me fue la palabra. Bueno, no se siente bien pues con lo que pasó, ya todos están pues de acuerdo con todo. De pronto podríamos dar una conclusión en que la tenga o no sé, como para cerrar. Adelante. No,
Bueno, cerrando el tema del narcotráfico ya, pues sí, para mí es uno de los actores principales tanto a lo largo de la historia como ahora, tanto en ciudades como en los lugares más remotos. Creo que es uno de los causantes principales de violencia. Y como conclusión, pues, o como reflexión, yo diría que como erradicar la violencia, que fue el tema que nos tocó, yo creo que es como un compromiso de todos y es algo como muy polifacético, que es muy complicado de erradicar totalmente, pero al menos contribuir como el granito de arena para mermarla, por decirlo así. Entonces yo creo pues que es un compromiso de todos y que con tantas cosas que dijimos pues a lo largo del debate, creo que aplicándolas podríamos sumar mucho. Y como no hacernos la pregunta de qué están haciendo para erradicar la violencia, sino como preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo para erradicar la violencia en nuestro entorno y empezar como a buscar las estrategias y las acciones pertinentes para contribuir en esta erradicación. Total, pues para mí mi conclusión algo así es que todo está en cada uno de nosotros. O sea, si nosotros queremos que las cosas cambien, tiene que estar por cuenta de cada uno de nosotros. No podemos esperar ni que en la casa nos ayuden, ni que en el colegio, la universidad, ni que el propio Estado nos ayude. No, lastimosamente, como tanto lo hemos hablado, ni la casa, ni el colegio, ni el Estado, nada. Eh, entonces creo que todo está en uno mismo. Si yo quiero que nos vaya bien, la idea, yo tengo que hacer las cosas bien para que me vaya bien. La idea sería que todos pensáramos lo mismo, que todos quisiéramos estar bien, porque para mí el que quiere puede. Si yo quiero estar bien, voy a estar bien. Y yo no pierdo la fe en la humanidad, no pierdo la fe en el país, en la gente que lo habita, de que algún día esto va a ser solamente parte pues del pasado y que en algún momento vamos a estar muy bien como lo merecemos, porque somos un país con gente espectacular, como lo hablamos, con cosas espectaculares, que no me parece que por el tema de la violencia sea totalmente opacado, que uno salga al exterior y le pregunten a este dónde viene, de Colombia, ay sí, la tierra de Pablo, la cocaína, violencia, no. Sería muy chévere que uno pueda salir del país y que lo reconozcan a uno por cosas buenas. Pero como digo, o sea, yo espero y aspiro que en algún momento esa situación se dé. Esa es mi conclusión y mi aporte final. Yo concuerdo con ustedes dos. Para generar un cambio debemos empezar nosotros, con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, haciendo pequeñas cosas. Se hacen otro tanto de cosas muy grandes, muy positivas para el país. Y sí, esa es como la conclusión. Debemos empezar por nosotros mismos. Las demás compañeras, ¿qué opinan? Pues yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, que si el cambio, si aportamos el cambio de nosotros mismos, estamos dando como nuestro granito de arena a la sociedad. Y yo creo que sí, sí podemos. O sea, si todos tomáramos como ese cargo de conciencia de que podemos ser mejores, podríamos aportar todos un granito de arena a nuestro país y a nuestra sociedad, porque es lindo que digan que tú vayas a otro país y tú digas como que, ay, sí, de Colombia, donde hay tanta biodiversidad, personas buenas, amables, no que solamente digan que, uy, usted viene de allá, uy, Pablo Escobar, narcotráfico, drogas, una cosa y la otra. Creo que podemos cambiar eso. Sí. Sí, total. Finalmente, pues esa es la conclusión, ¿no? Que no es necesario buscar culpables, porque ya creo que hablamos de qué culpables pueden existir en la violencia y son muchos. Creo que los dedos de las manos no nos cuentan, no nos alcanzan para contar. Entonces, finalmente, pues el término de la violencia pues inicia y finaliza en nosotros mismos, en cada uno de nosotros y en el compromiso que tengamos de que las personas que nos rodean y nosotros mismos podamos tener esas habilidades y esas fortalezas de no ser violentos
y de saber vivir en sociedad. Listo, entonces creo que ahora sí, pues ya cada uno habiendo dado sus conclusiones y opiniones finales, creo que ahora sí podemos dar por finalizado este debate, ¿o no? Sí, claro que sí. Muchas Sí, gracias por mi igual a parte. todos por haber hecho posible el debate. Compañera de usted por haber hecho de moderadora. Sí, Con todo el totalmente. gusto, la verdad. Es un tema pues que me gusta bastante, entonces espero y aspiro que se hayan sentido muy bien, que nos hayamos sentido todos muy bien. Ojalá nos vaya muy bien. Y ya, creo que la compañera que estaba haciendo el favor de grabar, creo que ya puede dejar de grabar.